las escrituras como fuente para la construcción de un Estado y los límites entre la fe personal y las normas para los no creyentes. Aprovecharé aquí para explicar algo que muchas personas aún no han entendido, específicamente con la propuesta que tenemos en Colombia de un proyecto político que se llama Nueva República, de basar una carta constitucional, basarla en los valores morales absolutos contenidos en las escrituras. Y hemos explicado muchas veces que esto no significa que se propenda por un Estado confesional. El primer punto de nuestra plataforma ideológica, y perdónenme que lo use como ejemplo, dice: defensa de los valores cristianos como base de la civilización occidental, defensa de la familia, defensa de la vida. Esto significa que sabemos que Dios ha concedido al hombre derechos que ningún otro ser humano puede quitarle. Entonces, cuando en una nación se toman las enseñanzas de las escrituras con la certeza de la existencia de Dios y por tanto con la certidumbre también de que el Creador ha concedido al ser humano derechos que nadie puede quitarle y deberes que conllevan ese privilegio, se puede asegurar que las bases de dicha nación serán siempre justas y siempre basadas en los valores contenidos en las escrituras. Basar una constitución política en los valores morales contenidos, morales absolutos contenidos en las escrituras, no significa que un Estado se convierta en un Estado confesional donde se adopte de manera oficial una religión. En la Constitución de los Estados Unidos es muy clara en eso. No se adoptará de ninguna manera una religión como religión oficial del Estado, ni de ningún Estado. De la cantidad de los valores bíblicos, eso es importante mencionarlo, de la cantidad de esos valores bíblicos adoptados para que sirvan como base de un Estado no confesional, dependerá el éxito de una nación. Todo depende del consenso social para que esto se concrete. Por eso la famosa segunda enmienda, que está criticada en los Estados Unidos, habla de cómo se dice, se entiende que la vida es sagrada, también se entiende el derecho de cada persona a defender su vida y defender la vida de su familia, y por tanto se aprueba el porte de armas para todo ciudadano. Eso es basado en un valor que está en las escrituras. Entonces, la Constitución de los Estados Unidos está basada en esos valores morales y sigue siendo un Estado no confesional. Ni siquiera se nombra a Dios en el preámbulo. Personalmente me parece un error, pero así lo decidieron por consenso la mayoría de los firmantes del acta. En Colombia sí aparece nombrado Dios en el preámbulo, pero hay un abismo enorme entre las dos constituciones, la de casi todos nuestros países latinoamericanos y del mundo, y la de los Estados Unidos. La de los Estados Unidos está apegada a esos derechos inalienables dados por Dios al hombre, en tanto que la Constitución de Colombia y las nuestras latinoamericanas son hijas del humanismo, son hijas de ese desconocimiento de los derechos dados por Dios, que coloca al Estado la potestad de dar o quitar esos derechos. O sea, la Constitución de los Estados Unidos los da por hechos como derechos inalienables dados por Dios, y las constituciones nuestras, en Colombia y toda Latinoamérica y casi todo el mundo, le pone al Estado la facultad de otorgar o de quitarle esos derechos al ciudadano. Es una gran diferencia, por eso han fallado tanto. Los firmantes del Acta de la Constitución de los Estados Unidos, como lo vimos en el ciclo de conferencias pasado, levantaron un gran monumento que llamaron la Matriz de la Libertad, y en ese monumento plasmaron cuál fue la estrategia para la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, esa que forjaría la libertad de los Estados Unidos como nación. ¿Por qué un monumento? Y ahí empieza la similitud y la implantación de esos principios y esos valores morales absolutos. Cuando el pueblo de Dios en la antigüedad huía de Egipto, atravesó luego el Jordán, que Dios le abrió para que ellos atravesaran a pie, les dijo que tomaran piedras del fondo del río y las pusieran en lo alto del monte Gilgal, erigiendo un monumento.
cuando dice la Biblia, cuando sus hijos pregunten qué son esas piedras, les dijo Dios, ustedes les dirán que son la prueba de que Dios abrió el mar y los trajo a salvo a la tierra prometida. Era importante ese tipo de monumentos como recordatorios para generaciones tras generaciones, para que jamás se olvidara esto. La matriz de la libertad que se hizo en Estados Unidos es algo parecido. Nos muestra que Dios los trajo a este nuevo mundo y enseña sobre esa estrategia específica para mantener esa libertad, por si acaso algún día se olvidara lo que hizo a esta nación libre, como se ha olvidado efectivamente. El monumento del que hablo está levantado en Plymouth, Massachusetts, donde nació la colonia americana de los peregrinos y donde está la tumba de Bradford, el líder que los trajo. Fue terminada en el año de 1889 y su nombre de Matriz de la Libertad ha sido olvidado, desafortunadamente. Ahora, si uno lo busca por Google, se llama Monumento a los Antepasados o algo así. Y obviamente se le quita ese valor que le dieron los constructores al monumento para que recordaran cuál era ese legado de la libertad, cuál era ese legado de los peregrinos y cuál era ese legado de los padres fundadores, cuál era la estrategia que ha hecho esta nación tan grande como es. Entonces, ese monumento se levantó en 25 metros, son 180 toneladas de granito sólido, es el mayor monumento de granito de todos los Estados Unidos y su construcción duró 70 años, se hizo con dinero del Congreso y la legislatura de Massachusetts. Se construyó, como les digo, para que sirviera de recuerdo en caso de olvidarse cómo se forja la libertad y en caso de que sucediera, recordar cuál es la fórmula. Y desafortunadamente eso es lo que en estas generaciones ha sido olvidado, especialmente desde los años 60 en Estados Unidos. Voy a relatarles brevemente en qué consiste el monumento. Es un gran monumento con eje muy, muy grande, de 25 metros, y se erige sobre, hay una estatua que se erige sobre todo el monumento y tiene la inscripción de fe. Esa estatua de fe señala al cielo con el dedo, porque en el cielo está Dios, el Dios de la Biblia, está Jesucristo. Eso significa que ellos creían que la única fe que podría traer libertad, pues se llama matriz de la libertad, ellos creían que la única fe que podría traer libertad no era ni el budismo, ni el hinduismo, ni nada de esas cosas, sino era la fe en el único Dios verdadero y en las Escrituras. Tanto así que la estatua sostiene en su otra mano una Biblia abierta, no el Corán, sino la Biblia, lo cual indica que la leían. Eso les daba fe y así obtenían sabiduría de Dios, y de ahí la estrella que está en la frente. Bajo esa gran estatua de la fe hay otras estatuas unidas a ella. Significa que sin ella, sin la fe, todo se caería, se derrumbaría. La fe es el principio de todo. Esa es la estrategia de la libertad. O sea, no estamos hablando de nada confesional ni nada religioso, sino una estrategia que nos traería libertad y que le trajo libertad a los Estados Unidos. Esa estrategia está plasmada en esta estatua que se llama Matriz de la Libertad. Debajo de esa estatua sigue la estatua del carácter y la moral que conforman la libertad interna y que es el comienzo de cualquier libertad. No pierdan de vista el tema de la libertad. La moral, la estatua de la moral no tiene ojos. Y eso es a propósito, porque eso significa que mira hacia adentro de sí misma, según lo explicaron quienes la construyeron, y la transformación del corazón causa transformación externa, como dicen las Escrituras. Está basado en los valores contenidos en las Escrituras. Por eso, los valores morales absolutos son base para la formación de esta nación. Sin las Escrituras, sin la fe, sin los valores morales contenidos en las Escrituras, jamás podrá haber libertad. Eso es lo que nos está enseñando esta estatua. La moral tiene en su mano izquierda los 10 mandamientos y en la derecha la voluta de la revelación, del Apocalipsis. Significa esto que para tener moral se necesita un estándar, una referencia moral absoluta, incambiable, inmutable, que es Dios. Debe haber una transformación interna de permitirle a Dios que nos cambie primero nuestras mentes para desaprender lo malo y nuestros corazones. Para ellos la moral empezaba en el corazón. En la Inglaterra de donde huyeron los peregrinos,
La moral se imponía desde arriba, desde el poder del rey, eso lo vimos en la conferencia pasada. La moral nacía del gobernante, no de Dios. Era el gobernante, el rey en este caso, quien decidía, igual que en todos los imperios humanistas, lo hacían los emperadores y reyes y líderes religiosos, ellos decidían lo que era bueno y lo que era malo. La gente obedecía sin tener convencimiento, sin interiorizarlo, como nos propone aquí la matriz de la libertad, sin tenerlo primero en su corazón. Los cristianos pensamos que ese cambio nace primero en el corazón, según dicen las escrituras. Uh, la Biblia nos muestra que nadie más que Dios decide lo que es bueno y malo. No lo decide ni el rey, ni el emperador, ni un presidente, sino Dios, ni el Congreso, ni nadie. Ningún líder religioso debe decidir ni obligar a nadie a decidir lo que es bueno y malo. Y esto nace en cada ser humano como consecuencia de una respuesta al actuar frente a las escrituras. Nace dentro de cada creyente esta decisión. Hay individualidad. Eso es el libre albedrío que nos enseñan las escrituras, que nos traen libertad. Ser miembro de una iglesia, como lo creían firmemente los peregrinos, no hace a nadie cristiano. En una parte lateral de este monumento, en la matriz de la libertad, se ve al evangelista escribiendo los evangelios. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos los evangelios porque nos enseña que Dios se hizo carne para liberarnos, libertad. Nos trajo, con su muerte y resurrección, Jesucristo nos trajo libertad. Todo esto recuerden la estrategia para lograr que nosotros como nación tengamos libertad. Entonces, hasta el momento del movimiento que originaron los peregrinos se creía lo contrario. Pero ellos, leyendo las escrituras, encontraron que la moral empieza internamente con el evangelio y que mediante la lectura se va formando la fe y que la fe va transformando internamente a las personas y las va volviendo libres, como dicen las escrituras. Por eso el globalismo, lo que ha intentado de mil maneras quitar la lectura de las escrituras de las escuelas, de las universidades, de todo lado. Ellos saben lo peligroso que es el conocimiento de la Biblia para sus propósitos, porque nos trae libertad. La lectura de las escrituras logra que las personas entiendan lo que es bueno, lo que es malo, y decidan desde la óptica del Creador eso, lo que es verdad y lo que es mentira, y no desde la óptica de lo que digan los reyes, los presidentes, los emperadores, los congresistas, los líderes religiosos. Peligrosísimo para un gobierno totalitario. El monumento también nos enseña otra estatua que se llama la ley. Se necesita esta matriz, este modelo, esta estrategia para conseguir la libertad, nos dice que se necesita ley para que sirva de base para la sociedad. Debe haber un cierto orden en la sociedad. Los principios de la ley de Dios se relacionan con la ley civil. Esta forma de ley contiene equidad, por eso la mano derecha de la estatua, yo lo voy a colocar después en el video cuando lo edite, la mano derecha se extiende hacia el frente en señal de misericordia hacia quienes se someten a esa ley. Esta clase de ley tiene ese cierto grado de equidad. La misericordia es un principio, es un valor moral absoluto contenido en las escrituras. Y esto se muestra en la otra estatua lateral. Tenemos la ley y tenemos la justicia. La justicia, en esta matriz de la libertad, sostiene en su mano la balanza, representando la justicia y la equidad, la igualdad de todos ante la ley, sean pobres, sean ricos, blancos, negros, calvos o peludos. Cuando se comete un delito, el castigo debe ser igual para pobres o ricos, no importa si se ha sido presidente o jornalero. Tiene que existir igualdad ante la ley. Esto lo vemos como principio en el sistema legal de Estados Unidos, en nuestros países no. Del otro lado se ve una estatua que representan los que no tienen las naciones, humanistas, tiranas. Nuestra constitución en Colombia específicamente está basada en el humanismo. En la América prehispánica, incas, aztecas, mayas, muiscas, caribes, etcétera, se hacía, si el gobernante quería arrancarle el corazón a alguien, se lo arrancaba, o si quería enterrarlo vivo, lo enterraba. No había ningún problema, no había ningún contrapeso. Aquí sí lo hay independencia de poderes y eso nos enseña la matriz
de la libertad, la misericordia. Hay otra estatua que se llama la misericordia que debe estar junto a la ley. Está ahí junto a la ley, se necesita misericordia y la gracia junto con la ley. En el tipo de ley basada en las normas contenidas en las escrituras debe haber siempre un enorme componente de misericordia. Eso sucede en los Estados Unidos. Por eso un presidente tiene alguna potestad, de vez en cuando liberar ciertos presos, etc. El tema de la misericordia está contenido como ley en el sistema de los Estados Unidos. Entonces, el secreto revelado en esta matriz de la libertad es, resumidas cuentas, se debe empezar con la fe en el Dios verdadero, no en Alá, ni la diosa Kali, no, el Dios de la Biblia, porque esto produce el cambio interno desde el corazón. Las escrituras nos dan la medida para juzgar lo que es bueno o malo en este mundo gobernado por el globalismo, que lo hemos visto, el globalismo satánico. Recordemos que Satanás es el gobernante de este mundo y eso no hay que olvidarlo. Por eso podemos liberarnos de su yugo obedeciendo a Dios, acatando, obedeciendo lo que Dios dice, acatando y obedeciendo lo que Dios dice que es bueno y malo. Y con base en esas normas morales absolutas diseñamos un sistema moral de una ley en este mundo como base para una sociedad libre y con altas posibilidades de ser justa. Una sociedad que puede imponer justicia cuando se comete un delito, pero también una sociedad que puede mostrar misericordia en el momento de implantar justicia. Una vez se construye una sociedad así, dice esa estrategia de la matriz de la libertad, hay que educar a las nuevas generaciones, a los hijos. Una vez creada esa matriz de la libertad, hay que transmitirla a las nuevas generaciones. Y hay otra estatua en esta matriz que se llama la educación. La educación, la estatua de la educación, abre la palabra de Dios, no el Corán, ni en ningún otro libro, la Biblia, que es la fuente del conocimiento. Le colocaron la corona de la victoria. Esta estatua de la educación educa a sus propios hijos y eso le da la victoria. ¿Por qué? Porque ha preparado a sus hijos en el camino que deben recorrer para que sus hijos enseñen a sus hijos y así consecuentemente sobre esta verdad que es la base de la civilización libre. Solamente las escrituras pueden traer libertad. En una de las estatuas laterales que representa, hay otra estatua que se llama la juventud y se le ve educando a su hijo y ella con un libro y con un rollo donde escribe. Está preparando esta estatua a su hijo para un futuro desde una edad muy temprana. ¿Qué nos está diciendo esto? Aquí el niño está siendo educado no por el Estado, no por un grupo de personas ajenas, sino es responsabilidad, dice, nos está diciendo la estatua, con base en los valores morales contenidos en las escrituras, que la estrategia de la libertad también implica que la educación debe ser responsabilidad de los padres, no del Estado. Los peregrinos salieron de un sistema autoritario y entendían que los niños no deberían ser educados como sucedía ya por el Estado, en una escuela estatal, bajo las premisas del rey o del cabeza de la iglesia, de ninguna manera. La visión cristiana difiere en este sentido y en otros más de la visión humanista. En esta visión humanista, alejada de Dios, se dice, no eres nadie, no tienes derechos sobre tus hijos, no puedes educarlos, ellos tienen derechos que nosotros como Estado vamos a defenderlo, aún en contra tuya. Solamente yo como rey o como Estado o como líder religioso ordenaré cómo deben ser educados tus hijos. Eres un esclavo, es lo que está diciendo esa visión humanista, como sucede en nuestros países. Pero los cristianos decimos no, con base en las escrituras y como estrategia de libertad de una nación, la crianza de nuestros hijos es nuestra responsabilidad, es un derecho dado por Dios, es una responsabilidad que Dios ha delegado en nosotros como padres y no vamos a permitir que otros nos digan cómo educar a nuestros hijos de ninguna manera. Nosotros vamos a enseñarles sobre la moral, sobre la fe que nace en el corazón para que ellos entiendan la importancia de la justicia y la misericordia. Y también para que entiendan la importancia de tener a Dios como base de toda nuestra vida. La otra estatua muestra una persona mayor que representa la sabiduría de los abuelos, de los ancianos. Los ancianos nos está mostrando aquí esta matriz de la libertad. Los ancianos tienen un papel importantísimo en la construcción de una sociedad, en la construcción de una familia. Al contrario de lo que dice el humanismo en nuestras naciones.
hablo de Latinoamérica y el resto del mundo, donde los ancianos son desechados, relegados a un ente que sobra, son desechables, son estorbosos, es mejor aplicar la eutanasia y ya. Que aprobar la eutanasia para que ellos decidan en cualquier momento, o sus hijos decidan cuándo librarse de los... En cambio, en la visión cristiana, los ancianos, según esta matriz de la libertad, que es la estrategia de la libertad, dice que los ancianos tienen un papel preponderante e importante, repito, en la familia y en la sociedad. En la mano izquierda de esta estatua está señalando la Biblia abierta y las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Los conoce bien y debido a su edad, pues los ha estudiado. Del otro lado tiene un globo terráqueo, lo que significa que les muestra a las generaciones más jóvenes, tanto a su hija, la estatua de la joven y la estatua de la justicia, cómo funciona el mundo desde la perspectiva bíblica. Todo el monumento, repito, de la matriz de la libertad se dirige hacia la libertad. El hombre en la libertad, como es llamado, ahí en esta estatua está sentado sobre la libertad, letrero, o sea, sobre el fruto de la matriz de la libertad, el resultado de todo este proceso, la suma de toda esa estrategia. El hombre en la libertad sostiene una cadena rota en su mano izquierda. Antes estaban encadenadas sus piernas, pero ahora es libre. Lo expresa su rostro, un rostro sereno, dice soy libre, pero debo defender esta libertad. Tiene una garra sobre su hombro derecho, lo cual pertenece, esa garra tiene un pedazo de piel que cuelga de él y se ve una cabeza de león que representa no el león de Judá, Jesucristo, sino la bandera del tirano inglés de donde los peregrinos huyeron. Este hombre de la libertad ha vencido, ha matado al león, se ha quitado ese yugo de tiránico de la corona inglesa y está dispuesto a defender esa libertad. Aquí se ve al hombre de la libertad con un pie puesto sobre el pecho de la tiranía, sobre ese león, y los peregrinos lograron esta victoria sin ninguna violencia, solamente usando y aplicando los principios de Dios. Este hombre de la libertad se ve poderoso, fuerte, se defiende, tiene una espada en la mano y está listo para proteger con esa espada a su familia y defender las leyes que crearon y sus valores, su carácter, su fe. O sea, no se trata de agacharse, sino de defender esa libertad que se ha conseguido. Es un principio y un derecho dado por Dios. Defender carácter, defender la fe, defender la libertad que se ha conseguido. Nos muestra que si hacemos las cosas bien, se puede ser una persona fuerte, se puede defender la libertad y pelear de ser necesario por esa libertad. Se debe estar preparado, pero se debe hacer esto según la estatua a la manera de Dios y así se tendrá bendición y libertad para vivir en paz. Cuando una propuesta como la de Nueva República, perdónenme que lo insista, en Colombia, cuando una propuesta es cristiana, significa que está basada en los valores morales absolutos contenidos en las Escrituras. Está basado en esa estrategia, en esta matriz de la libertad que muestra cuál es la estrategia para lograr la libertad, que es aplicar los principios de la Biblia en la vida de nosotros como familia, como individuos y como nación. Valores cristianos que resumen los valores reseñados tanto en el Antiguo Testamento y ampliados en el cumplimiento de ese pacto de Dios con el pueblo de Israel. Por eso la propuesta, mucha gente nos critica y nos dice, pero es que ustedes no transan, no ceden, no arreglan, no se puede transar, no se puede arreglar, no se puede ajustar, incluyendo premisas del humanismo. Una propuesta basada en los valores cristianos no puede tomar cosas humanistas, porque el humanismo baja a Dios y sube al hombre. O sea, no podemos tomar cosas de las cartas de los derechos humanos de la Revolución Francesa que están basados en el humanismo, y eso no es otra cosa que el enaltecimiento de sus valores de la antigüedad greco-romana que se resumen en la filosofía del humanismo. Nuestra Carta Constitucional en Colombia y en la mayoría de los países está basada en el humanismo, no en el cristianismo como está la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, esa propuesta, una propuesta como nación, y aquí empezamos a entender la diferencia
de cómo se aplican los valores cristianos en una nación sin que un Estado tenga que volverse confesional, pero sí aplicarlos de nosotros como vida, como familia y como individuo. Entonces, esos valores cristianos, la defensa de esos derechos otorgados por Dios al hombre, incluyen el deber de pregonar, de enseñar a otros acerca de ello, acerca de hacer discípulos, lo llama Jesús, sin que eso eh, sea de obligatorio cumplimiento para las personas que no quieran saber nada del tema de Dios. Hacer discípulos es enseñar lo que Jesús enseñó. Ahí viene la parte personal, que no aplica ya al Estado. Por eso, bien dijo, no he venido a traer paz. Dice Jesús, no crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto el hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia, dice Jesús, citando un texto de Miqueas 7:6. En cumplimiento de esto, cuando entendieron plenamente que la cosa no era con cuentecillos de hadas, los primeros cristianos, los peregrinos que llegaron a Estados Unidos, entendieron que eso no era con cuentecitos, con historiecitas fáciles. Los peregrinos experimentaron en carne propia estas palabras. Jesús no vino a traer paz y florecitas, sino una espada de división. Cuando los peregrinos, esos que llegaron a Mayflower, decidieron estudiar las escrituras por su cuenta sin que ninguna autoridad seglar ni religiosa les dijera lo que debían o no creer, fueron atacados y denunciados por sus amigos, por su familia, por sus cuñados, por sus hermanos, fueron perseguidos brutalmente, dejándolos sin empleo, dejándolos sin empresas, empujándolos al destierro. La espada que trajo Jesús ha dividido familias, ha dividido congregaciones, ha dividido naciones enteras. Estados Unidos de América es la prueba de eso. Como nación, en Estados Unidos resistieron seguir obedeciendo a una tiranía monárquica, cabeza de la iglesia, que enseñaba que ellos eran reyes y que tenían derecho divino a gobernar despóticamente como quisieran, por orden de Dios, que Dios les dio el derecho a gobernar. Eso no dice la Biblia. Estados Unidos es el único país del mundo donde el movimiento de la reforma realmente se cumplió. Las iglesias reformadas en Inglaterra, por ejemplo, siguen sometidas a los caprichos de la reina, a la que todos los líderes religiosos ahí en ese país reconocen como gobernante por derecho divino. Estos monarcas cristianos, y aquí hago un paréntesis para quienes no lo sepan, todos los monarcas que están en Europa han dicho durante generaciones y generaciones que ellos son reyes porque descienden de los merovingios, dicen uno, pero tienen el derecho divino a gobernar. Y eso no es cierto. Entonces, estos monarcas cristianos hacen creer que tienen ese derecho a gobernarnos, pero niegan el derecho de la libertad dada por Dios, se lo niegan a las otras personas, el derecho a decidir. Ese es un derecho, el derecho a elegir. Dijo, no se puede esclavizar a un pueblo que lee la Biblia, eso es cierto. No se puede esclavizar porque el hombre conoce los derechos dados por Dios. Quien lea las Escrituras tendrá pleno conocimiento de esos derechos que Dios le otorga al ser humano y los defenderá por sobre cualquier cosa. Eso forma parte de la estrategia de la matriz de la libertad, que el hombre de la libertad tiene la espada para defender esos derechos, para defender esa libertad conseguida. Bajo esos derechos, bajo el derecho de elegir, se estableció una constitución, lo repito, basada en Dios, una carta de navegación, de establecimiento y de las bases de una nación para poder recibir las bendiciones que promete Dios a las naciones, no hablo como personas, sino a las naciones que le obedecen. Con las bendiciones y promesas viene también las responsabilidades, las consecuencias de no cumplir los requisitos de Dios. Los comienzos en Estados Unidos, bajo esa cobertura, trajo avances en la ciencia, en la prosperidad, trajo bienestar para los ciudadanos y para otros países. Eso lo mencionaba yo en una charla de ayer. Se tuvieron las mejores universidades, las instituciones científicas del mundo, se repartió a los necesitados, incluso de otras latitudes. Por eso la nación de Estados Unidos como nación es tan generosa. Con el tiempo, los estadounidenses fueron permitiendo el germen socialista que se apoderó de las universidades, de la educación, de los medios.
Todo esto trajo perdición, trajo perversión, trajo delito y las consecuencias vinieron. Así como las bendiciones llegaron, el castigo por la desobediencia y la desidia llegó sin falta. Los problemas sociales que enfrenta hoy Estados Unidos no se pueden ocultar. Nos hacen recordar las enseñanzas de lo sucedido en el pueblo hebreo desde que Dios les dio la libertad y ellos decidieron escoger mal. Como nación, Estados Unidos ha gozado de la bendición de proveer lo necesario a sus familias y ha mostrado que tiene de sobra para regalar a otras naciones. Esa es, por ejemplo, una responsabilidad que viene de la bendición de tener. El dar es una responsabilidad que Dios coloca en manos de su pueblo para que bendiga a otras personas y pueblos, incluso a los ateos. El principio de dar, y también está reflejado en esa matriz de la libertad, es un valor absoluto que está siendo violado en nuestros países donde los gobernantes roban a los ciudadanos y los ministros de la cristiandad roban igual a los tontos que les creen, que no conocen las escrituras y se limitan a descargar la responsabilidad de leerla y estudiarla personalmente, la ponen sobre los hombros precisamente de esos líderes que los roban. Jesús no prometió bendecir a quienes tontamente entregaran su dinero a otras personas de ninguna manera. Jesús no dijo que iba a bendecir a los que se dejaban engañar por esos estafadores que prometen multiplicar diezmos. Tampoco prometió abundancia a quienes se enriquecen robando mediante engaños, impuestos, extorsiones. Muchos entregan su dinero a predicadores ricos esperando que este hecho les multiplique ese diezmo. Eso no es misericordia ni generosidad, eso es avaricia, ni más ni menos. La vida en abundancia que promete Jesús es una vida de dar a otros, esa es la abundancia, de aplicar el principio haz a otros lo que quieres que hagan contigo. Pues, le gustaría a uno ser ayudado en tiempos de escasez, entonces uno debe ayudar a otros en tiempos de escasez. Es simple ese principio. La misericordia, como vimos en esta matriz de la libertad, es una estrategia usada en el diseño de la libertad de los Estados Unidos. Es un principio cristiano que no aplica solo a la parte financiera, sino a todos los factores de la vida, en el trato diario, como vimos, la administración de justicia, en el cuidado de los desvalidos, y todo esto aplica desde la vida individual y de familia, como también desde los términos de construcción de una nación, como en el caso de Estados Unidos. Cuando Dios habla de abundancia, no se refiere a que uno sea dueño de autos lujosos, de mansiones, de yates, de jets privados, de riquezas, porque todo eso dice la Biblia, se lo come la polilla. La abundancia bíblica es tener lo suficiente para vivir y dar a otros. Esa es la abundancia. La libertad que nos da Dios, la libertad de elegir, a veces ha sido usada mal, y hablo de los cristianos, no de los impíos. Se supone que debemos conocer los principios cristianos, se supone que sabemos que no tenemos nada que ver con la oscuridad, se supone que no hacemos tratos con el malvado, pero la cristiandad sigue votando, sigue eligiendo socialistas, sigue eligiendo ateos, sigue eligiendo mentirosos que no creen en Dios, aunque puede que lo digan, pero apoyan toda esa agenda maligna de la perversión, del asesinato de niños mediante el aborto, de la injusticia, del robo mediante impuestos altos. Y cuando esta persona muestra la verdadera cara anticristiana, entonces salimos a decir, ay, nos engañaron otra vez, ¿qué hacemos? Dios mío, pobrecito nosotros. No, la culpa es nuestra. Segunda Timoteo 3:13 dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No se excusan engañados en las escrituras. Las escrituras llaman a los engañados como malos hombres, y lo son porque tienen el remedio y el antídoto contra el engaño, que son las escrituras. Entonces, si como cristianos seguimos eligiendo personas que aprueban el asesinato de niños, los abortos, las violaciones a niños, la pedofilia, otras aberraciones que no son más que una versión moderna del culto antiguo, del culto a Moloch, somos igual de malvados a las personas que hacen estas cosas. No podemos seguir eligiendo, en el caso de Colombia, el que diga Uribe, incluyendo promotores del aborto, patrocinadores de la delincuencia, de la drogadicción, socios de terroristas, y luego caer rendidos y pidiendo perdón porque, ay, Dios mío, ayúdanos, porque es que, Dios mío, no sé qué me está pasando. Eso no se puede hacer. No hay una responsabilidad cristiana frente a eso.
Como cristianos tenemos las bendiciones, las promesas, la libertad que nadie nos puede arrebatar, pero de nosotros depende que no recibamos la maldición como individuos, familia o como Estado por desconocer las responsabilidades que tenemos junto a las bendiciones. Y una responsabilidad es elegir bien. Solo la palabra de Dios provee iluminación para entender el verdadero propósito de nuestra existencia, nuestra naturaleza íntima, nuestro origen, nuestro destino. Charles Darwin, por favor, para quien no lo recuerde, el creador del origen de las especies hizo algo desastroso con esta hipótesis. Masón declarado, no solamente alejó a multitudes de su creencia en Dios, ridiculizando bajo el pretexto de la ciencia a quien creyera en la existencia del Dios mismo, sino además Darwin fue uno de los grandes detonantes junto con esta teoría de las dos guerras más terribles que ha sufrido la humanidad. Al creer en eso, en la supervivencia del más apto, se dio rienda suelta al libre exterminio del prójimo bajo pretexto de estar siguiendo esas leyes de la naturaleza. Soy el más apto, puedo destruir otra nación. Soy el más apto, puedo robar a mi vecino. Soy el más apto, puedo engañar al prójimo. No, eso es lo contrario al cristianismo, eso es humanismo. Entonces, pueblos enteros fueron eliminados por Stalin, por ejemplo, bajo esa concepción atea de la vida. Se asesinó a millones de rusos sin sentir ni el más mínimo remordimiento. Eso sucede en nuestros países cuando votamos mal. Estamos dando al humanismo, estamos votando, eligiendo, dando nuestro poder para que nos destruya, porque son gente atea, son gente que no cree en Dios. Entonces, por el otro lado, al contrario del humanismo, tenemos la palabra de Dios, eh, que hace que el hombre se vea a sí mismo como parte de un plan general que abarca el universo. Al encontrar su lugar en ese plan, el hombre alcanza un sentido de dignidad propia, de logro personal, de respeto por la vida ajena, cosas que hacen que sus anhelos más profundos sean satisfechos. Eso es lo que resume este primer punto de la plataforma ideológica y lo que nos ayuda a entender que no queremos un Estado confesional, sino que hay cosas, responsabilidades que debemos asumir como creyentes para la construcción de una nación.